Eh, Estoy buscando aquí una persona. Ahí está grabando, yo creo, ¿no? Bien, gracias, Valeria. Muy bien. Hemos visto cocaína, jóvenes, porque como científicos, como profesionales, tenemos que saber el concepto, el origen, la acción tóxica. Recordemos que con la cocaína tenemos el gran problema de la intoxicación aguda, pero también la habituación, que la persona se puede ir acostumbrando, ¿no? Bien. Luego hemos visto los opiáceos, que son muy importantes porque producen verdaderas adicciones. Debemos recordar, en el caso de los opiáceos, la metadona para poder ir tratando la intoxicación crónica. Y para la intoxicación aguda, la naloxona. Esas son preguntas de examen y que usted tiene que saber como farmacéutico, porque los del hospital corriendo van a ir a la farmacia. ¿Qué tiene para opiáceos? ¿Mm? ¿O tiene que orientar? Entonces, esos dos grupos que hemos avanzado son muy importantes porque son los alcaloides de moda, los alcaloides de abuso. Pero no podía faltar nuestra marihuana, ¿no es cierto? Entonces debemos recordar, por favor, aquí, miren, marihuana es el nombre común, pero el nombre científico es cannabis sativa, cannabis índico. Debemos más o menos tener en la mente la forma de la hoja. Evidentemente es un poco difícil que nosotros tengamos acceso a esa planta, a todo ese ramillete. Normalmente son pedazos, son fragmentos de hojas. Pero fíjense la forma aserrada, la forma ancha que termina en punta, puede darnos una idea. Entonces, debemos de recordar que esta marihuana tiene los alcaloides que se llaman cannabinoides en general, ¿no? Y el cannabinoide más importante es el tetrahidrocannabinol, pregunta de examen. ¿Cuál es el delta 9 tetrahidrocannabinol? Ahora bien, ¿qué tenemos en esto? Grupo funcional principal es el fenol. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estos cannabinoides, porque cuando la gente fuma la marihuana, no solo está fumando THC, sino está fumando muchos cannabinoides en general. Estos cannabinoides buscan el sistema nervioso central, como lo ve aquí en la tercera columna, y van a interaccionar con receptores cannabinoides uno y 2. Cuidado, no son opiáceos, no son GABAérgicos, son cannabinoides. ¿Y qué van a provocar? La percepción de estas personas ya no va a ser la normal. No van a sentir dolor. Acuérdense que muchos especialistas ah, están a favor de la marihuana, porque de esta manera la persona no es consciente de todos los problemas que tiene, por ello dice percepción. Si tiene cáncer, se olvida de su dolor, de su cáncer. Si no tiene trabajo, se olvida. Si está estresado por mucho trabajo, se olvida. Por ello tienen ahí la palabra alteración de la percepción. Pero lo más trágico, fíjense, altera la memoria. Por ello que quizás por lo que disminuye el dolor podría ser un efecto positivo, pero que te altera la memoria ya no, ¿no? Ya no. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo diagnostico yo a una persona que aparentemente está bajo la acción del THC? Esto se nota muy a menudo cuando estamos en grupo, cuando estamos en un encuentro social. Hay personas que están tristes, calladas, tendrán sus problemas, ¿no? Y dicen un rato me voy al baño y vuelven eufóricos.
quieren bailar, quieren gritar, gritan y todo aquello. Eso es euforia. Pero también la paranoia, ¿qué es eso? Hay un señor que está detrás de mí, me quiere matar, o tal persona habla para mí, ¿no? Paranoia. Laboratorio. Tenemos inmunoensayos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es inmunoensayos, la cromatografía en capa fina, como la prueba de embarazo, como si fuera una prueba de embarazo. Pero también recuerde que hemos avanzado la parte microscópica. ¿Se acuerda? Ahí hemos visto los tricomas en el laboratorio. No tiene antídoto, como pueden leer, pero lo bueno que se puede deshabituar a las personas con tratamiento sintomático. Cuando dejan de consumir marihuana, puede que se sientan muy taquicárdicos, entonces tratamiento sintomático beta bloqueante, beta bloqueante. Otro alcaloide que no podía faltar en nuestro estudio jóvenes es la nicotina. Este alcaloide se obtiene de la planta Nicotiana tabacum, Nicotiana tabacum. Recuerden que se escribe mayúscula, minúscula. La nicotina, su grupo funcional es una amina. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción tóxica? Entonces, aquí yo voy a anotar. Recuerde que este produce el síndrome toxicológico polinérgico, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Bien, ahí entonces encaja este. ¿Por qué? Porque ocupa a los receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos, acuérdese que van a estar relacionados con la musculatura estriada. Musculatura, musculatura estriada o esquelética. Entonces, en un principio la persona va a estar muy nerviosa, muy inquieta, pero luego va a tener parálisis muscular. Para que se dé esto, entonces va a liberarse gran cantidad de dopamina. Este receptor, la dopamina, este receptor lo que hace es deprimir. Ahora algunos indican no deprime, sino modula. Al que está acelerado disminuye y a la inversa. Al que está deprimido lo va a acelerar. Entonces, ¿cómo reconozco a esta persona que está bajo la acción de la nicotina? Náuseas, vómitos, todos producen, pero la nicotina mucho más. Y aquí lo que hay que poner no es adicción, sino habituación. Habituación, porque no provoca síndromes físicos. Debemos recordar que tiene una acción estimulante de la médula espinal. Igual, ya, que abajo, ¿no? De esto. ¿Cómo puedo reconocer HPLC? HPLC más espectrometría de masa y los inmunoensayos, igual que en el caso anterior. Ahora aquí, para este síndrome de abstinencia, ustedes han debido avanzar en farmacología, se tiene, por ejemplo, los parches de nicotina y chicles también, chicles. Con eso se intenta deshabituar a estas personas. Este es el árbol de quina. ¿M? La quinina es el alcaloide. Se obtiene de la quina, que es el árbol, cuyo nombre comercial es cinchona,
Rubra. Ese es el nombre del vegetal. Miren, es un árbol maravilloso, grande. Ya les había comentado que uno de estos árboles se había desplomado y se había quedado sumergido en uno de los lagos, agua de donde bebieron los negros que tenían paludismo en 1492, 1495. Y los que bebían esa agua ya no tenían fiebre. ¿Por qué? Porque el árbol tenía quinina. Y la quinina, recuerden que es un medicamento antiprotozoario para el paludismo. Hay que diferenciar quina, quinina, quinidina, ¿no? Una cosa es la quina, el árbol. Otra cosa es la quinina, que es el alcaloide. Y otra cosa es la quinidina, que es el antiarrítmico, antiarrítmico. Ahora, esta quinina, el mecanismo de acción es que va a bloquear los canales de sodio en la unión neuromuscular, en la unión neuromuscular. Por lo tanto, afecta la contracción muscular, no va a ser normal. La persona va a estar paralizada. Debemos recordar el término sincronismo. Sinconismo. Ese es el nombre con el que se conoce a la intoxicación crónica, no aguda, con esta quinina, con este alcaloide. Y se caracteriza, aquí debíamos poner, y se caracteriza por tinnitus, zumbido en los oídos. Claro, porque está afectando los canales de sodio. Ah, está aquí arriba, lo había notado, sí, está, tinnitus. Ahora, aquí cromatografía líquida ligada, ligada a la espectrometría de masa, lo que está aquí, ¿no? Esto tiene que estar ahí, quina. Ahora, no sé si van viendo, no, ninguno de estos tiene antídoto. Recuerde que esa es la regla general. La mayoría de los tóxicos no tienen. ¿No? Bien. Colchicina. Esto avanzaron con el doctor Dante, ¿no ve? En los reactivos, él maneja mucho la colchicina. Miren esas flores tan hermosas de esta hierba. Ahora, el nombre comercial se llama colchicum, colchicum autumnale, autumnale. Eso ha debido avanzar con farmacotecnia, ¿no? ¿Qué grupo funcional tiene? Tropolona. Por eso avanzó con el doctor Dante. Mire, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la polimerización de la tubulina, afectando la división celular. ¿Qué avanzaron con el doctor Dante? Se toma un espermatozoide, se toma un glóbulo blanco y se procede a la desnaturalización del ácido nucleico de ese espermatozoide y luego se provoca la multiplicación de esa cadena de DNA hasta que me dé cierta densidad que se mide en el espectrofotómetro de absorción molecular. Y cuando ya llegó a una determinada concentración, se añade colchicina para que se detenga la división celular. ¿Se acuerda o no? Con él avanzaron. Bien. Entonces, ¿cómo se reconoce a esta persona? Por supuesto, los antecedentes que trabaja en laboratorio de biología molecular o que está cerca de estas plantas, ¿no? O que prepara ensaladas. La gente hace de todo. Entonces, ¿qué es lo que más
la atención ahí, la debilidad muscular, porque nuestras células musculares cada día tienen que tener división. Todos los días nosotros caminamos y rompemos músculos, rompemos fibras y tenemos que tener buena reposición celular. Otra vez, no hay antídoto específico y por ello es que se critica de que los laboratorios de biología molecular sigan utilizando colchicina. Hay muchas técnicas que en la actualidad ya no utilizan colchicina. Ergotamina, fíjese, termina también en mina. Entonces eso es alcaloide. Esta ergotamina, ya lo habíamos avanzado varias veces, se obtiene del hongo denominado Claviceps purpurea. Purpurea. ¿Qué es el Claviceps? Este hongo negro que tiene forma de uña que parasita los granos del centeno. Parásito, ay, parásito del centeno. El centeno, recuerde que es un grano parecido al trigo. Este subgrupo es una amida, es decir, que tiene oxígeno. Esta ergotamina se utiliza en los migrales, perdón, en los antimigrales, ¿no? Antimigrañosos, que se puede usar, pero siempre y cuando se demuestre que el paciente no tiene presión arterial elevada. Lamentablemente, la presión arterial elevada provoca cefalea y la gente piensa que es migraña pura. La migraña no es por la presión alta. Y entonces se va a la farmacia y compra migral compuesto, que está prohibido. Por eso está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque tiene ergotamina. Y ahora, ¿qué le provoca la ergotamina? Mire, vasoconstricción periférica. Eso no hay que olvidar. Entonces los pies se van a negrear. Los pies se van a negrear. Se van a necrosar. Por ello que en la antigüedad a esta gente que comía centeno en vez de trigo, se les necrosaba los pies y tenían que amputar. En la literatura tenemos bastantes fotografías eh, con este caso. Si produce vasoconstricción periférica, ¿qué quiere decir? Que mis pies no van a tener buena irrigación sanguínea. Cuando no hay buena irrigación sanguínea, evidentemente hay calambres, ¿no? Y lo más temible, se necrosa y va a haber gangrena. Y hay que amputar, hay que amputar. Ahora, es importante recordar que esta ergotamina, este alcaloide, es del grupo amida lisérgica. ¿Por qué se dice eso? Porque este hongo también sintetiza el ácido lisérgico, la droga de los hippies, la droga de 1960. Por eso se llama lisérgico. Ahora, este ácido lisérgico produce psicosis. Por eso se los relaciona. HPLC, porque es termolábil, no puede identificarse en cromatógrafo de gases, más espectrómetro de masa. Así. Bien. ¿Cuál es
medicamento que podría emplearse aquí dentro del tratamiento como antídoto o antagonista. Resulta interesante que la ergotamina, sus efectos vasoconstrictores y el que actúe agonista, ¿qué quiere decir? Que hace lo mismo, que hace lo mismo que la serotonina y la dopamina. Entonces, ¿qué se va a añadir aquí? Bromocriptina. La bromocriptina es otro componente que tiene el Clavíceps purpúrea. Clavíceps purpúrea sintetiza ergotamina, ergometrina, bromocriptina y LSD. Más, pero son los más importantes los que le estoy indicando. Entonces, una intoxicación con ergotamina que está en el hongo se trata con la bromocriptina que también está en el hongo. ¿Mm? Que va a ser un vasodilatador igual que el nitroprusiato de sodio. Dilatador. Todo lo que es nitrito, nitrato, son vasodilatadores. Por ello que usamos nitrito de amilo. Nitrito de amilo cuando una persona está teniendo un posible infarto de sus vasos coronarios. Bien, atropina. Este alcaloide, que es del mismo grupo que la cocaína, ya lo habíamos visto, se obtiene de la planta Atropa belladona, cuya foto lo tiene en la imagen. O también puede buscar en el Google, ¿no es cierto? Atropa belladona. De este lo que me interesa es, por este momento, quiero analizar a la atropina, que viene de su planta, ¿no? Pero no debo olvidarme que mm, también tiene iosina, también tiene escopolamina, que lo ven aquí abajo. Pero el más importante de la tropa belladona es la atropina. Esta atropina trabaja con los receptores muscarínicos. Entonces, acá, ¿qué tengo que ver? Tengo que anotarme aquí que provoca el síndrome toxicológico anticolinérico. No colinérico, anticolinérico. ¿Por qué? Porque es un antagonista de los receptores muscarínicos. Por ello dice bloqueo. Y me va a producir todo lo contrario al síndrome colinérgico. ¿Está viendo ahí en la columna siguiente? Taquicardia. En el colinérgico hay bradicardia. Boca seca, ¿no? En el colinérgico babea. Es todo lo contrario. Aquí esta sustancia, la atropina, puede analizarse por cualquiera de estos. Es termoresistente. ¿Cuál es el antídoto de la atropina? Fisostigmina. Ya habíamos anotado en clases pasadas, ¿no? Cuando una persona se intoxica con insecticidas organofosforados, ¿con qué se trata? Con atropina. Y cuando una persona se intoxica con atropina, insecticida, no, 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 fisostigmina. ¿Me dejo entender? No siempre es uno más uno, dos. Otra vez, cuando una persona se intoxica con insecticida organofosforado, se administra atropina. Y cuando una persona se intoxica con atropina, se administra fisostigmina, no insecticida. Cuidado. Ya me veo en el hospital, ¿no? Curando ahí con insecticida. Pero en el examen me lo pone. Escopolamina. Esta, este alcaloide se obtiene, no puse esa foto, se obtiene de la datura, estramonium.
o también de este floripondio. Miren, todo el mundo conoce. La natura también la conocen, es el ricin, muy parecido al ricin, pero lo que sí han visto ustedes son los floripondios, también derivado de el ácido trópico como la cocaína, es más sedante que esta, y miren lo que produce. En estos otros no habíamos visto eso, somnolencia, confusión. Por ello que van a escuchar o van a ver en muchos países como en Colombia, los floripondios están prohibidos en los hogares porque las flores las hacen secar y luego les dan de beber. ¿Y qué le produce? Somnolencia. Y así pueden ser violadas, agredidas. ¿Sí? Eso, por favor, ¿no? Y no se acuerdan nada después. ¿Sí? Son termoresistentes, por ello puede separarse con GC. GC. Su antídoto, igual que en el caso anterior, pisostigmina para escopolamina. Y la cafeína termina en ina, otro alcaloide, entonces se obtiene de la planta Coffea arábica. Es el café, esa es la plantita, esos son los frutos que se sacan, se quitan de la planta, se las hace secar, se las va a tostar. Y dependiendo si se lo va a tostar muy moreno o poco moreno, tenemos diferentes calidades de café. Cada uno le encuentra su punto. Y tenemos diferentes marcas de café. Su grupo funcional es la purina, es decir, 2 anillos de benceno, ¿no? Con su nitrógeno intracelular. Ahora, esta cafeína es antagonista de estos receptores de la adenosina. Recuerde que nosotros tenemos la adenosina que nos sirve para deprimir. Y entonces la cafeína que produce estimulación. ¿Por qué produce estimulación? Porque es antagonista de la adenosina. ¿No ve? Adenosina. Entonces, ¿qué te produce el exceso de cafeína? Temblores. Es muy frecuente ver los intoxicados con cafeína, con su taquicardia, su diaforesis, están sudando, su ansiedad. Al tiro te das cuenta. Ahora aquí la cromatografía líquida porque es termolario, pero aquí tienes que poner más espectrometría de masa. ¿Qué queda aquí? Tratamiento sintomático, solo hacerle orinar más rápidamente a esta persona. En recomendación, no se olviden, los niños, los jóvenes como ustedes no debían tomar café, ¿sí? Ahora ya tengo aquí la morfina que ya lo vimos, pero por su importancia lo he vuelto a repetir. Miren, es esta la planta. Estas son las capsulitas que se las rayan. Aquí empieza a salir el látex. Y eso se lo deja chorreando y se forman pequeños ladrillos que con el oxígeno se oxidan y se vuelve de color café. Lo que se vuelve de café se llama opiáceo en conjunto, perdón, opio se llama. El opio tiene opioides. Cuidado que al revés me anoto. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Depresión respiratoria. Eso es lo que más nos asusta de los opioides, junto con la somnolencia. Ay, la miosis, ya les había hablado. Una persona que no puede respirar, que está confundida. Desde el punto de vista de la toxicología, debo de pensar que está intoxicado con opiáceos. Primero, siempre. ¿Qué se va a administrar? Naloxona. Si con la naloxona respira mejor,
hemos tratado y hemos diagnosticado. Entonces, aquí HPLC más espectrometría de más. Y los inmunoensayos son la cromatografía en capa fina, como las pruebas de embarazo en cassette. Vienen desde el laboratorio, se compra entonces la orina del paciente y directamente. Mescalina. Esta se obtiene del mezcal. Ese cactus que está viendo que parece maguey, ¿no? Parece solamente un cactus, entonces se obtiene del mezcal. Officinalis. Aquí cambia un poco los receptores. Aquí estamos con los receptores, pero serotoninérgicos tipo 5. Y cuando se activan estos receptores, lo que se tiene es alucinación. La mescalina lo que provoca es alucinación. ¿Qué es sinestesia? Sinestesia, no siente nada. Estesias cuando sientes. Ay, son arañas las que me están caminando. Sinestesias no. Y lo más peligroso, fíjense, aumento de la presión arterial. Nada serían las alucinaciones. Entonces, una persona que tenga presión alta puede llegar a sufrir un ACV al estar usando esta sustancia. Bien, otra vez no existe antídoto. Emetina, su nombre lo está indicando, produce emesis, produce vómito. Y ahora, esta planta entonces va a ser obtenida de, ¿por qué no lo habré anotado aquí? Me puedo haber anotado. Cephaelis, hoy, Cephaelis ipeca. ¿Se acuerda del jarabe de ipecacuana? Emetina va a provocar vómitos. A ver, creo que aquí tengo codeína. Sí, está bien. Ay, no voy a terminar, creo. Cromatografía líquida. Ergotamina, oh, lo repetí, ¿no? Sí, lo repetí. Sí, estoy aquí. Ay, ¿quién está rayando? Araceli. Y la codeína. Codeína es un opiáceo, y por ello te provoca depresión respiratoria. Esto de la ergotamina lo he repetido. Mm, Hay que eliminar esto. Eso. Ya, ¿cuánto falta? 2 minutos. Vámonos, vamos a ver ahora, jóvenes, en la próxima clase, en la próxima hora, toxicología forense. Em, Se los voy a mandar este trabajo, recuérdenme, por favor, se los voy a mandar esto y también el paper el próximo paper les voy a mandar. Ay, ¿qué he hecho? Ya. Esto lo voy a borrar aquí. Y guardar sería, ¿no? Bien. Ya, ¿les llegó el documento? No. Todavía otro. Bien. Si no, me voy a olvidar. Ya. Ahora sí. Y este otro. Ahora vamos a ver este capítulo tan interesante. Toxicología forense. Toxicología forense post-mortem. ¿Qué significa forense? Pregunta de examen. Ley. Ley.
Seguro que me van a poner, ¿qué me van a poner? Muerte me van a poner. Vamos a ver, en primer lugar, este trabajo de fin de grado de Elena. Es un trabajo antiguo, pero es muy interesante, ¿no? De esta área de medicina legal y forense. No es muy extenso el documento, son 26 páginas, las más interesantes 20, y vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, número uno, ¿se puede escribir post-morte o post-mortem, que viene del latín? En- Aunque cuando yo presenté mi tesis doctoral ya lo escribí con post-morte, porque los grandes expertos, no según yo, pensaban que es una forma moderna de escribir el latín. ¿M? Entonces, debemos aceptar que esta toxicología post-morte, hay toxicología ante-morte también, es parte de la toxicología forense. Y la toxicología forense es parte de la toxicología. Ahora, cuando yo hablo solo de toxicología post-morte, definitivamente, ahí sí tengo que hablar de la muerte del individuo. ¿Se entiende, no ve? Ay, no puedo marcar. Bueno, ustedes lo marcarán lo que estoy allá, aquí, ¿no? Cuando digo toxicología post-morte, definitivamente tiene que ver con la muerte. Ahora bien, una muerte violenta o sospechosa. Aquí tengo yo que insistir. Cuando una persona muere, lo primero que debemos preguntarnos es justamente eso. ¿La persona murió de forma natural? No, mejor es decir, ¿murió de forma sospechosa o no sospechosa? Los que hoy día estuvieron en la conferencia que di en medicina saben de qué estoy hablando. Las muertes se dividen en sospechosas y no sospechosas. ¿Cuál es sospechosa? Cuando de por medio se ve un arma o cuchillo o que se va a ver o se va a ver una pistola en una sospechosa. Y también algunos signos o síntomas de que ha podido ser envenenado. Es lo mismo que decir intoxicado, pero cuando se ve que de por medio está la delincuencia, se puede usar la palabra envenenado, ¿sí? Aunque lo más aconsejable para nosotros es usar la palabra intoxicado, siempre, por más que haya dolo, dolo de por medio. Entonces, las muertes pueden ser sospechosas y no sospechosas. ¿Qué son las no sospechosas? Cuando puede haber una muerte eh, por enfermedad, de enfermedad infectocontagiosa o una muerte por enfermedad no transmisible, lo que hablábamos hoy en la tarde. A nosotros, a ver, en medicina esta tarde nos interesaba las enfermedades no sospechosas, ¿sí? Ahora esta noche en toxicología nos interesa las muertes sospechosas. Uno, tiene una herida por arma blanca. Dos, tiene un orificio de ingreso por un proyectil de arma de fuego. O tres, tiene signos, síntomas de que lo han intoxicado. Eso es muerte sospechosa. Entonces, ¿qué tiene que realizarse? Lo que está anotado aquí, una autopsia. ¡Ay! No sé qué hice. Una autopsia judicial. Aquí, autopsia judicial.
Eso. Ahora, ¿qué es la autopsia? Nosotros hemos avanzado para el punto de vista de un toxicólogo, es el momento, es el proceso que se aprovecha para tomar muestras toxicológicas, que posteriormente se llevará al análisis toxicológico. Y entonces va a depender el tóxico, ¿no? Si es termolábil, si es termoestable, si es orgánico, inorgánico, para ver qué equipo se va a utilizar. Ahora, los resultados que nos dé este análisis, como están viendo aquí, su interpretación no es nada fácil. En estos momentos yo me acuerdo de mi profesor del doctorado, donde me decía, cuando se encuentra un tóxico en una persona con vida, qué difícil es su interpretación, porque no sabemos si el síntoma realmente se debe al tóxico. Y entonces él me decía, y la interpretación en la etapa post-morte es peor, mucho más difícil. Si es difícil en un ser con vida, es mucho más difícil en el cadáver. Y entonces al recordar esas palabras, me gusta recordar esto, ¿no? Su interpretación no es sencilla, porque hay muchos factores que afectan la concentración de los tóxicos en el cadáver. Hay muchos factores y esta autora solo me está hablando de el periodo post-mortem. Ella solo me está hablando de las horas que pasaron desde que murió hasta que se tomaron las muestras. Entonces, aquí vamos a notar nosotros cuáles son los factores que alteran, modifican la concentración de un tóxico en muestras de un cadáver. Uno, etapa o tiempo post-mortem. Está muerto 10 horas, 24, 48, 72. Uno, ¿no? Es el tiempo post-mortem. Dos, la naturaleza del tejido. No es lo mismo. No es lo mismo analizar hígado que músculo, que cabello, que sangre. Eso es naturaleza del tejido. Tercero, es la región anatómica del órgano que se está investigando. En el caso del hígado, por ejemplo, en el caso del hígado, no es lo mismo el lóbulo caudado que trabajar con el lóbulo derecho. Y así sucesivamente. No es lo mismo el riñón izquierdo que el riñón derecho. Pareciera lo mismo, pero no. Su ubicación anatómica, todos están con inasistencia, les cuento. Menos Jocelyn, Cristian. Estoy mirando, observando, Coronado, Montañar. Después voy a revisar la grabación. Cámaras apagadas no tienen asistencia. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la concentración del tóxico en la etapa post-morte? Uno, el intervalo post-morte o el tiempo post-morte, la naturaleza del tejido, la región anatómica del órgano seleccionado y el otro factor es la posición cadavérica. No es lo mismo que esté de espalda, que esté de decúbito ventral, de pancita. No es lo mismo que esté de decúbito dorsal izquierdo. Afecta mucho la posición cadavérica. Y por supuesto, los factores medioambientales. Aquí esta autora solamente está hablando del tiempo post-mortem. Muy bien. ¿Y por qué varían las concentraciones de los tóxicos en la etapa post-mortem? Que hemos dicho por los 5 factores. ¿Pero qué tienen que ver esos 5 factores? Esto, en este fenómeno. En el cadáver hay una redistribución.
Acuérdese que en el ser con vida, en usted, en mí, ¿qué hay? Distribución. Cuando es cadáver es redistribución. ¿Se acuerda de la toxicocinética? Que era absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Pero aquí estoy encontrándome con una palabra que es redistribución. ¿Y por qué hay redistribución? Esta autora nos está hablando solamente de la difusión pasiva. Las sustancias tóxicas van circulando por el cadáver. ¿Cómo? Pero si el cadáver ya no tiene circulación sanguínea. Sí, eso es cierto, porque ya no hay corazón que bombee. Pero aquí hay los gases que producen las enzimas de las bacterias del aparato digestivo del cadáver. Las bacterias están con vida. Y entonces ellas sintetizan, producen gases que van empujando. Recuerde que los gases tienen gran energía cinética y por ello van a ir arriba, van a circular y van empujando a los tóxicos. Por ello dice difusión pasiva. Tras la en esta van a poder atravesar las membranas de las células porque ya no hay un gradiente de oposición. Recuerden que nuestras membranas son muy selectivas, son semipermeables porque tienen gradientes. Entonces, por favor, aquí hay que recordar los factores que provocan cambios en la concentración de los tóxicos. Y ese fenómeno se conoce redistribución y es por difusión pasiva, pasiva. Entonces, lo que esta autora nos dice aquí, nos está explicando que en este trabajo se revisará publicaciones. Qué cosa más interesante de todo este tema. Entonces, aquí me olvidé en esos factores, las propiedades de los tóxicos, tiempo post-morte, naturaleza, región, eh, posición del cadáver y propiedades de los tóxicos. El tóxico A en la etapa post-morte se localiza más en el riñón que en el pulmón y el tóxico B al revés, por estas propiedades. Ahora, para esta autora, la muestra preferida es la sangre femoral, para que no hayan tantas diferencias. Se puede tomar sangre del ventrículo izquierdo, que es donde se va a acumular en el cadáver. Y esta sangre femoral, de la arteria femoral, porque es un vaso de bastante calibre, y entonces ha almacenado durante la agonía del cadáver, se queda ahí por gravedad, va a tener mayor volumen de sangre. Entonces, ella está insistiendo que lo que más le interesa trabajar es sangre y el intervalo a las 24, 48, 72 horas. Ella nos va a mostrar cómo varía. Para esto, está establecido esto de usar una comparación. ¿Cuánto de tóxico encontraste en la sangre del corazón? Ventrículo izquierdo dividido entre la concentración del tóxico en la sangre periférica. Otra vez, toda la interpretación de los resultados hay que hacerlos con cautela, cautela. Y se debe de tener mucha información, no aventurarse. Como por ejemplo, aunque no debía hablar de eso porque voy a perder tiempo ya, en otro momento. Bien, introducción para este trabajo tan hermoso. Como para cualquier especialidad, entonces se cuenta con diferentes instancias, ¿no? Aquí la autora nos está hablando de este consejo de toxicología forense, ¿no? Que están formados por profesionales de diferentes especialidades. También una academia, ciencias forenses, no hay que olvidarse que son ciencias forenses, todas aquellas que están ligadas con la ley.
el farmacéutico forense, el hematólogo forense, psicólogo forense, todas las ciencias están aquí. Mm, Todas estas instancias que tienen como especialidad la toxicología, desde 2010 se pusieron de acuerdo para manejar de una forma común los términos de toxicología forense. ¿Y para qué? Sobre todo para drogas. ¿Qué son drogas? Medicamentos, alcaloides, edulcorantes, pero sobre todo las drogas prohibidas. Droga es todo lo que existe, todo lo que te puede modificar la bioquímica de tus células. Pero claro, lo que más nos interesa en este caso de la ley son aquellas que van a provocar casos donde tiene que trabajar la medicina legal. ¿Qué es medicina legal? Especialidad de la medicina relacionada con la ley, que proporciona a la ley sus conocimientos para que se administre justicia. Entonces, la toxicología forense, todo este equipo va a estar preparado cuando la justicia, el juicio, no esté de acuerdo con los resultados de los análisis toxicológicos. Entonces ahí tiene que entrar el Consejo de Toxicología Forense. 4 especialidades. Toxicología post-mortem para saber la causa. Se encontró cocaína. ¿Realmente la cocaína fue la causa de la muerte o es que la suegra le hizo renegar? Y casualidad que se encontró cocaína o cianuro. ¿Entienden? Eso es sí, súper interesante. Hay casos donde una persona entra a una habitación y ve a su suegra con un revólver y la suegra le dispara, pero la bala antes de que llegue a su frente, antes de que llegue a su frente, a la persona le da paro cardíaco fulminante y entra la bala cuando ya es cadáver. Ojalá me deje entender. Y entonces ahí entra la toxicología post-mortem y dice, momentito, aunque la suegra le haya disparado, no murió por la hemorragia, no murió por el traumatismo. Antes tuvo un paro cardíaco. Interesante. De eso se encarga es para que se determine. Por ello es prohibido, por ello es prohibido analizar solamente el contenido gástrico. Muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se toma muestras de contenido gástrico, se encuentra cocaína, me estoy inventando cualquier tóxico, y se encontró cocaína, causas de la muerte, cocaína. No, cuando estaba muerto le administraron con una cánula, con una manguera, con una soda, metieron el tóxico. Lo que se debe hacer es tomar muestras del contenido gástrico de la sangre central y la sangre periférica. Y en los 3 casos tendría que haber el tóxico. En nuestro medio es frecuente en la morgue cargarle de cosas en el estómago para que el que le chocó diga, no, si estaba borracho, tenía 1 litro de alcohol en su estómago, ¿cuánto tendría en su sangre? Pero no se toma la sangre, si se tomara la sangre tal vez estuviera 0. ¿No? Bien, conductual. Esta es la que se va a encargar de estudiar la conducta, el comportamiento. Esta es la especialidad que sabe solamente mirando si está bajo el efecto de cocaína, de etanol o de benzodiazepina, drogas, ¿m? Dopaje. Ustedes saben que esta práctica de dopar es poner bajo el efecto de una droga a un sujeto, animal o humano.
Según las referencias bibliográficas, los primeros en ser dopados fueron los caballos. Y todos los caballos tenían más fuerza muscular y ganaban las carreras. Y entonces los primeros análisis de antidopaje que se hicieron fueron en caballos. Ya luego los humanos aprendieron que también los futbolistas y todos los demás debían de tomar cafeína, debían tomar anfetaminas o incluso cocaína. Y entonces ustedes tienen que saber que en estas ligas de deporte, aquí está, Comité Olímpico Internacional, que está relacionado con los deportes olímpico, ¿no? Y la Agencia Mundial, y en nuestro medio también, de acuerdo a los reglamentos de cada país, se tiene que elegir. Usted, futbolista, usted venga por acá, le tocó al azar tomarle muestra. Y el reglamento indica de que el doctor tiene que entrar con él al baño, y él tiene que recibir la orina. No puede, ¿sabe qué? Toma este frasquito, entre y orine. Puede traer orina de otra persona y va a salir negativo. ¿Mm? Bien. Investigación, la otra área. Esto para el trabajo, porque recordarán que una de las intoxicaciones más frecuentes es la laboral, la crónica. Este es el gran flagelo. Las personas pueden morir trabajando 10, 20 años en una fábrica, en una fuente de trabajo. Y entonces la toxicología forense tiene que ver qué tóxicos había en esa fábrica relacionados con el comportamiento, con la conducta, que lo ha ido enfermando de a poco. Entonces, sí es moderna, ¿no? Porque antes se moría la gente en su trabajo, ¿qué le interesaba? ¿Mm? Y como cualquier otra especialidad debe de publicar todos sus trabajos. Como este documento es de Salamanca, entonces ya es de España, ¿no? Entonces ahí, según este decreto, como lo están leyendo, se tiene la ley de enjuiciamiento criminal para poder investigar las muertes sospechosas. Ley del enjuiciamiento criminal que trata de averiguar cuál ha sido la causa de esa muerte sospechosa o llamada también violenta. Y según esta ley del enjuiciamiento en España, nosotros es por nuestro código penal y nuestro código de procedimiento penal. No tenemos una ley así expresa. Con esos dos códigos sabemos que cuando hubiera alguna duda de la muerte de una persona, de oficio, sin pedir permiso a nadie, se debe realizar la autopsia judicial. Los españoles indican, a pesar que tengo un cuchillo clavado en el pecho, es violenta. Busque drogas, busque venenos. ¿Mm? Es lo que te está indicando, aun cuando la causa pudiera ser aparentemente, o que se haya caído del quinto piso. Ah, ya eso es sospechoso, ¿no? Y aquí entra eh, en vigencia lo que es esta especialidad. Por ello que en Europa todas las carreras llevan toxicología. Entonces tenemos leyes españolas que facultan a que vaya adelante la parte post-mortem. En nuestro medio, la verdad, en nuestro medio no se habla mucho de toxicología post-mortem, es muy ignorada todavía esta especialidad. Entonces, aquí que tengo, con motivo serán realizados en el Instituto Nacional. Es aquí donde yo hice mi doctorado. ¿Mm? No te dice en el laboratorio de su conveniencia, sino en este instituto.
Y en nuestro país tendría que ser el IDIF. Voy a escribir en el chat. Ese es nuestro Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Bolivia, que se llama Instituto de Investigaciones Forenses. El de España es el Instituto Nacional. Ahora, ya nosotros hemos avanzado que para el análisis toxicológico las muestras deben de cumplir requisitos, ¿se acuerdan? Aquí están como instrucciones específicas. Desde la recogida, no puedes recogerlo cualquiera, tiene que ser el especialista. Su preparación y su envío, no en radiotaxi, tiene que haber una persona cumpliendo lo que es la cadena de custodia. Ahora, aquí que dice recomendaciones, instrucciones dependen del tipo de muestra. Nosotros para ello habíamos diferenciado requisitos técnico-legales y requisitos técnicos científicos y los legales. Y en los técnicos científicos habíamos diferenciado en generales y en específicos. Por ello aquí que te está indicando específico. ¿Cómo se va a mandar una muestra de sangre? ¿Cómo se va a mandar un hígado? Es eso lo que te está indicando con las instrucciones específicas. ¿Mm? Claro, porque es diferente una muestra de sangre, de orina, de vómito, que tiene que estar refrigerada, o una muerte relacionada con la iatrogenia, es decir, un efecto que se haya provocado sin querer al administrar un medicamento o al hacer un procedimiento médico. ¿Se acuerdan que hemos avanzado? Sangre venosa periférica, sangre del ventrículo izquierdo, humor vítreo, ¿se acuerdan? Orina, bilis, eso hemos avanzado en autopsia. Cabellos hemos avanzado, sí. Y todas las muestras no biológicas, por ejemplo, medicamentos, cabellos, un cuchillo, hemos aprendido cómo se va a mandar. Ah, ya, está bien. Ahora bien, se tienen buenas máquinas, se tienen buenas técnicas. Antes, solo con reactivos. Entonces los resultados son más precisos, pero otra vez, la interpretación no se ha usado. Según mi profesor, es tan difícil en vida, peor en un cadáver. Entonces aquí la recomendación es, se debe correlacionar. Antes de decir murió por la cocaína o el tramadol que se encontró o el alcohol que se encontró en el estómago, aquí estos autores te están indicando, analice varios tipos de muestras para correlacionar, para ver lo que hemos visto en la página anterior, el cociente, la división. ¿Cuánto encontró en sangre central y en sangre periférica? ¿Cuánto encontró en sangre y cuánto encontró en hígado? En sangre y orina, en sangre del corazón y la sangre femoral que se pudo encontrar. La correlación. La próxima clase les voy a mostrar gráficos de mi tesis para que podamos entender. Bien, ahora, ¿hasta qué punto la sustancia que se encuentra tuvo algo que ver con la muerte? ¿O realmente fue la causante? ¿O ha sido otra circunstancia? Qué grave si se encuentran varios tóxicos, no solamente uno. Lo típico es eso, encontrar varias sustancias.
Y aquí la pregunta es, ¿pudieron tener un bebé entre esos tóxicos? Como lo que sucede con la coca y el etanol. La coca, la cocaína y el etanol te dan un metabolito que se llama coca-etileno. Coca-etileno. Y ese es el causante de la muerte. Miren, a veces la sustancia causante de la muerte ya no se encuentra en el cadáver. No sé si se acuerdan cuando hablamos del gramaxone. Cuando hablamos del gramaxone, ay, no puedo escribir, voy a escribir en el chat. Gramaxone, que es un herbicida, o también es denominado paraquat. Esta sustancia en 24-48 horas es eliminada por la orina y provoca fibrosis pulmonar y muere la persona por dificultad respiratoria. Y cuando se busca en pulmón, en corazón, en riñón, porque alguien dijo, tomó gramaxone, no va a haber gramaxone. Por ello aquí te dice la ausencia puede ser la causa directa. Entonces, cuidado en lo que he comentado al paraquat, pero también aquí fallo en la toma de los medicamentos que tomaba la persona para una enfermedad crónica, la toma de la muestra. Entonces, por ello, va a ser tan difícil la interpretación de los resultados para poder indicar que el tóxico que se encontró sea el causante o no de la muerte. Entonces, en este proceso de interpretación se debe de tomar en cuenta toda la información que puedan tener los expertos de la escena del hecho, como los policías, lo que puedan aportar los familiares, lo que se puede encontrar en el examen macroscópico, microscópico, ahí dice personal. Tomaba medicamentos por muchos años, era adicto a alguna sustancia, o dónde vivía, ¿no? Vivía en un aserradero, por ello es que tenía tanta acumulación en los pulmones de las sustancias del aserradero, por ejemplo. Ahora, los testigos son fundamentales. Ya está muerta la persona. Y entonces los testigos podrán decir, no, todos los días tomaba tramadol, todos los días tomaba alcohol. Y entonces todos esos elementos con lo que se encuentra en laboratorio podrían servir para poder interpretar esos resultados. Y para esa interpretación, vuelvo a repetir, se necesita tener datos de la posición cadavérica, uno, dos, naturaleza del tejido, tres, región del órgano que se está analizando, cuatro, propiedades del tóxico. Y la data, ¿no? La data. ¿Qué factores dificultan la interpretación de un resultado toxicológico? En la vida, cuando está con vida, hay algunos signos patognomónicos de una enfermedad o de una intoxicación. ¿Qué es un hallazgo patognomónico? Aquello que caracteriza una enfermedad. Por ejemplo, ¿al dengue caracterizará la fiebre? No. ¿Pero qué va a caracterizar? El dolor retroorbicular. Ese es un signo patognomónico, ¿no? Entonces, según esta doctora, ¿qué tenemos? En las muertes por intoxicación, casi que no hay estos signos. En vida hay pocos. Para los muertos casi no hay.
Y aquí ella se atreve a comentar que hay pocos. Uno de esos pocos, uno de esos pocos definitivamente es, por ejemplo, el color de las vísceras, de la sangre. Si está de color rosa, entonces yo ya puedo, este es un hallazgo patognomónico del monóxido de carbono. Si está de color azul, puede ser patognomónico para el azul de metileno, intoxicado por azul de metileno o por cianuro o por hidrógeno sulfurado. Pero fíjense, por tres tóxicos ya entran ahí. Patognomónico es de uno. Y si ese cadáver está con una vasoconstricción extrema, está pálido, entonces puede ser cocaína, un síndrome simpático mimético. Simpático mimético. Bien, entonces, según esta autora, se debe de tomar en cuenta todos los factores donde se encontró el cadáver, dónde estuvo viviendo el individuo, por eso dice aquí antemortem, tiempo que transcurrió hasta el fallecimiento, eso es tiempo post-mortem, periodo post-mortem, periodo hasta que se tuvo las muestras, porque aquí ya pudo entrar en autólisis, que es propio de la putrefacción. Y también ha podido haber redistribución por los gases de las bacterias. Por supuesto que tiene que ver características del individuo como cuando estaba con vida. Estamos hablando del cadáver. No es lo mismo un niño de un año, un cadáver de un año que de uno de 40 años. Tiene menos superficie corporal, pierde más rápidamente el agua, el niño tiene más agua y entonces las condiciones de la redistribución de tóxicos en un niño va a ser diferente a una persona mayor. Un hombre de una mujer, la mujer tiene más grasa, tenemos más grasa que los hombres. Un cadáver femenino va a enfriarse más lentamente que un hombre porque tiene más grasa. Bien, para la obtención de la muestra se tiene en la actualidad técnicas muy avanzadas. Creo que recordarán, antes en la técnica de esta se necesitaba 1 kilo, se necesitaba medio kilo de hígado. En la actualidad se trabaja con 0,1 gramo. Entonces esto puede ser una gran ventaja, ¿no? Porque los equipos pueden determinar miligramos, nanogramos, pero ello mismo puede crear situaciones de perturbación en el momento de la interpretación. ¿Será realmente que no hay un tóxico o era un